Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es José Brian Castro. Estoy con mi compañera Juliana Páez. En el día de hoy les venimos a hablar sobre los análisis de nodos. Vamos a seguir una serie de pasos para llevar a cabo nuestro análisis y para mirar los nodos con los que cuenta este circuito. Entonces, lo primero que debemos de hacer es identificar lo que va a ser nuestro polo a tierra. Después de esto vamos a identificar los nodos con los cuales cuenta nuestro circuito. Debemos de tener muy presente de que pues un nodo es la interconexión entre tres o más elementos. Entonces, teniendo en cuenta acá nuestro primer y nuestro segundo nodo, entonces los vamos a llamar B1 y B2. Entonces, después de tener realizados estos dos pasos, vamos a identificar lo que va a ser la trayectoria de nuestra corriente. En este caso nos vamos a guiar por lo que va a ser nuestras fuentes. Entonces, para nuestros 6 amperios, nuestra trayectoria va a ser de arriba hacia B1. Entonces, esta corriente va a entrar y nuestras próximas corrientes van a salir. Entonces, para esto vamos a llamar a nuestra primera corriente como, bueno, nuestra fuente va a ser I1 y vamos a llamar acá a nuestra corriente entrante I2 y acá a nuestras otras corrientes vamos a llamar I3. Listo, entonces ya después de tener identificado nuestro I1, nuestro I2 y nuestro I3, procedemos a hacer lo que es nuestra ecuación. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice nuestra ley de Kirchhoff, va a ser la suma de las corrientes, nos va a dar lo que va a ser nuestra fuente. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta nuestra ley de Kirchhoff, entonces procedemos a hacer nuestra primera ecuación, que va a ser igual a tenemos 6 amperios, va a ser igual a la suma de nuestras corrientes que salen, que en este caso va a ser I2 más I3. Entonces nuestro siguiente paso es empezar a despejar nuestras corrientes. Entonces vamos a iniciar con I2. Entonces decimos que I2 es igual al voltaje 1 sobre nuestra resistencia 1. En este caso entraría un poco lo que viene siendo nuestra ley de Ohm, es el voltaje sobre la resistencia. Entonces ponemos B1 sobre nuestra resistencia que viene siendo R1. Entonces acá debemos de tener en cuenta, como lo había mencionado al principio, nuestro polo a tierra. Entonces que eso va a ser menos 0. Entonces, ya sacando nuestro menos 0 de nuestro polo a tierra, nuestra ecuación de I1 quedaría de I2, quedaría nuestro voltaje 1 sobre nuestra resistencia 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos despejado lo que es nuestra ecuación de I2. Ahora vamos a continuar con I3. Entonces decimos que I3 viene siendo B1 es igual a B1 menos B2, que lo tenemos acá a este lado, sobre nuestra resistencia 3, que en este caso es la que está acá en todo el centro. ¿Listo? Entonces, después de esto, ya tenemos nuestra ecuación de I2 y nuestra ecuación de I3. Entonces, decimos que nuestros 6 amperios son iguales a I2, que viene siendo B1 sobre R1 más nuestra I3, que viene siendo B1 menos B2 sobre nuestra resistencia 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos interpretada nuestra primera ecuación. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es empezar a reemplazar lo que son estos valores, teniendo en cuenta que tenemos que sacar nuestro factor común. Entonces vamos a hacer primero eso. Factor común, entonces decimos que es B1, en los paréntesis, va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R3 y cerramos nuestra
menos B2, abrimos de nuevo paréntesis, y esto va a ser 1 sobre R3 y cerramos paréntesis. Nuestra ecuación, ya teniendo interpretada nuestra ecuación número 1, entonces ahora vamos a proceder a reemplazar o a ponerle valor a lo que van a ser las resistencias. Entonces decimos que B1 es 1 sobre R1, que viene siendo en este caso 2 ohmios, más 1 sobre R3, que viene siendo 5 ohmios, menos B2, que en este caso viene siendo 1 sobre 5, que viene siendo el valor de nuestra resistencia R3. Entonces acá ya pues empezamos a operar lo que viene siendo esta ecuación. Entonces decimos que B1 es igual, entonces acá viene siendo 5, acá viene siendo 2 sobre 10 menos B2, y eso va a darnos 0,2. Bueno, entonces ya teniendo esto, decimos que B1, ya haciendo esta operación, va a ser 0,7 menos B2, que vamos a tener 0,2. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Entonces, para despejar nuestra segunda ecuación, lo que hacemos es, primero, tenemos en cuenta el sentido de nuestra corriente. Entonces decimos que en este caso no vamos a tener en cuenta cómo nos la plantea el ejercicio, ¿listo? Entonces lo que vamos a decir es que en este caso la corriente por aquí entra, luego sale, y nuevamente por aquí pasa por nuestro nodo de voltaje 2 y entra a la resistencia 3. Entonces decimos que 0 es igual a el valor de nuestra corriente, que serían 4 amperios, eso más el primer nodo, tenemos B2, sobre, vemos que del nodo número 2 la corriente se desplaza hacia la resistencia 2, entonces B2 sobre R2, más, vamos para nuestro segundo nodo. Entonces el sentido de la corriente va de B2 menos B1, y eso sobre la resistencia por la cual pasa nuestra corriente, en este caso sería R3. Y listo, entonces decimos que 0 es igual a el valor de nuestra fuente 4, más, vamos a despejar este factor común, entonces B2, factor común de 1 sobre R2, que vendría siendo este, más 1 sobre factor de R3. Cerramos aquí y complementamos nuestra ecuación con el resto que nos quedaría haciendo falta por fuera. Entonces quedaría menos voltaje 1, factor común de 1 sobre R3, y cerramos nuestra ecuación. Entonces este valor de nuestra corriente está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 4 es igual a, esto lo vamos a dejar del mismo modo, solamente que en este momento vamos a entrar a reemplazar los valores de las resistencias. Entonces quedaría que menos 4 es igual a voltaje 2, factor común de 1 sobre R2, que en este caso vendría siendo esta resistencia, que sería 1, más 1 sobre R3, que sería 5 ohmios. Cerramos nuestro factor común, quedaría el resto de la ecuación, menos voltaje 1, factor común de 1 sobre R3, 5 ohmios, y cerramos nuestra ecuación. Entonces,
aquí esto queda igual, menos 4 es igual a voltaje 2, que la operación de esto nos da 1,2 menos voltaje 1, que nos da un valor de 0,2. ¿Listo? Listo, entonces este quedaría nombrada como nuestra ecuación número 2. Ecuación 2. Bueno, entonces como decía mi compañera, ya tenemos nuestras dos ecuaciones y procedemos a sacar lo que viene siendo B1. Entonces decimos que tenemos 0,7 B1 menos 0,2 de lo que viene siendo B2 y tenemos menos 0,2 de B1 más 1,2 que viene siendo de B2. Entonces, ya teniendo nuestra ecuación principal, ya procedemos a realizar lo que van a ser las mallas. Ahora lo que vamos a proceder a hacer son nuestras mallas. Entonces lo primero que vamos a hallar es B1. Entonces lo que hacemos es tapar el valor de B1 y reemplazarlos por nuestros resultados. Entonces sería 6 menos 4 menos 0,2 1,2. Esto sobre nuestra ecuación normal, que vendría siendo nuestro determinante, 0,7 menos 0,2 menos 0,2 y 1,2. ¿Listo? Entonces tenemos que esto es igual a, entonces 6 por 1,2 da 7,2 y menos 4 por menos 0,2 da igual a menos 0,8. Eso sobre el valor de nuestra determinante, que lo operaríamos de la siguiente manera: 0,7 por 1,2 es igual a 0,84. Entonces menos 0,2 por menos 0,2 es igual a menos 0,04. Tenemos que 7,2 menos 0,8 es igual a 6,4 sobre el valor de nuestra determinante, que es 0,84 menos 0,004 es igual a 0,8. Al operar 6,4 entre 0,8 nos da un valor de 8. Listo. Para nuestra siguiente malla lo que vamos a hacer es tapar el valor de B2. Entonces copiamos lo siguiente: 0,7 debamos 0,2. Entonces vamos a hallar B2. Lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de B2 por el valor de nuestras corrientes. Entonces 6 menos 4 sobre el mismo valor de las determinantes, 0,7 menos 0,2. Entonces aquí abajo menos 0,2, debajo 1,2. Esto es igual a 0,7 por menos 4. Eso da un valor de menos 2,8. Y tenemos que menos 0,2 por 6 es igual a menos 1,2, perdón. 1,2. Eso sobre nuestra determinante, que es el mismo valor de acá arriba, 0,84 menos 0,04. Eso da igual a menos 1,6 sobre 0,8. Esto nos da un total de menos 2. ¿Listo? Listo, entonces ahora vamos a continuar con la segunda parte del video, que es la simulación en Proteus. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro simulador. Entonces aquí esperamos a que cargue, le damos nuevo proyecto y lo que vamos a hacer es nombrarlo. Vamos a ponerle como nombre nodos. Listo, entonces vamos a guardarlo, ok, y finalizar. Listo, aquí se nos va a abrir la hoja de trabajo de Proteus. Listo, entonces lo que vamos a hacer es buscar nuestros elementos que vamos a utilizar. Entonces el primero es, vamos a buscarlo aquí en la P, entonces son las resistencias, vamos a buscarlo como resistor.
Entonces aquí está resistencia. Lo segundo que vamos a hacer es darle una subcategoría, en este caso la vamos a escoger genérica y vamos a escoger la resistencia. Entonces vemos que ya se nos ha cargado en nuestro sitio donde tenemos nuestros elementos a utilizar. Lo siguiente que vamos a utilizar es una batería, entonces la cual vamos a buscar de la siguiente manera. Entonces en el buscador lo que vamos a hacer es buscar CSO URC. Listo, entonces aquí está. Vemos que aquí ya fue cargada a nuestros elementos a utilizar. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es cerrar y por el momento guardar lo que hemos puesto. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer primero es ubicar nuestras fuentes, fuente 1 y fuente 2. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ubicar nuestras tres resistencias: resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Estas dos resistencias lo que vamos a hacer es cambiarles el sentido, que queden de manera vertical. ¿Listo? Entonces vamos a alinearlas un poco acá y lo que vamos a hacer es, primero que todo, vamos a verificar el sentido de nuestras corrientes. Entonces tenemos que esta corriente está inversa, entonces lo que vamos a hacer es rotarla 2 posiciones hasta que quede en la manera que nosotros la ubicamos en nuestra simulación. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es correr un poco estas fuentes de alimentación. Listo, entonces ahora sí las vamos a unir. ¿Listo? Entonces las unimos primero aquí con la resistencia 1. Aquí está la segunda, la unimos aquí con la resistencia 2. Listo, entonces ya luego de haberle cambiado los valores a nuestras resistencias, R1 de 5 ohmios, R2 de 2 ohmios, R3 de 1 ohmio, verificamos que nuestras corrientes hayan quedado en la dirección correcta y con el valor correcto. La primera la tenemos de 6 y la segunda de 4 amperios, lo cual concuerda con lo que hicimos anteriormente en el procedimiento manual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar aquí en este simbolito, vamos a buscar lo que es el amperímetro en corriente continua. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner aquí y lo vamos de igual manera a rotar que quede de manera vertical. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es unirlo a nuestro nodo, el polo positivo, y aquí la parte negativa vamos a unirlo a la parte final de la resistencia 2. Pero entonces vamos a hacerlo de manera directa. Esta es una de las maneras. Entonces vamos a eliminar estos dos cablecitos y vamos a correr nuestro amperímetro aquí, que haga parte lineal de nuestra resistencia 2. ¿Listo? Entonces igual de este lado eliminamos este cablecito y escogemos otro amperímetro, lo rotamos y lo conectamos nuevamente acá. Le damos continuidad y aquí vemos que efectivamente el paso de la corriente por el voltaje 1, lo que nosotros llamamos B1, el nodo, nos da un total de 4 amperios, y lo que es el nodo 2, que es esta parte de acá, que nosotros lo nombramos como B2, nos da menos 2 amperios. Listo, entonces lo que vamos a hacer es pausar nuestro circuito, guardamos los cambios y lo que vamos a hacer ahora es medir el voltaje. Entonces cogemos un voltímetro en corriente DC. Entonces lo que vamos a hacer es igual ponerlo aquí en cada una de nuestras mallas. Entonces para la primera vamos ahora sí a conectar nuestro primer nodo y la parte negativa al final de nuestra resistencia. Igual en este espacio, entonces lo que hacemos es conectarlo a nuestro nodo nombrado con B2 y lo ponemos al final de nuestra resistencia. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es despausar
y vemos que nos da el valor para esta primera malla del voltaje 1, nos da un valor de 8 voltios y para el voltaje 2 nos da un valor de menos 2 voltios. Esto quiere decir y comprueba que el procedimiento anteriormente realizado es totalmente correcto, ya que concuerdan los resultados con la simulación de Proteus a lo anteriormente hecho realizado de forma manual matemática. Entonces esto ha sido todo por hoy y esperamos que haya sido de su agrado y muy entendidos. Gracias.